Hola chicos, ¿cómo están? La intención de este video es poder contarles, resumirles un poco qué es lo que estuve viendo en estos trabajos que ustedes estuvieron enviando durante estos días. Son 4, recuérdenlo. Hay gente que por ahí no lo entregó. El último, estamos hablando, no, el último trabajo no lo entregó. Así que bueno, si es posible, trate de hacerlo durante esta semana. Eh, para empezar, aclararles un poco qué estuve viendo, qué cosas deberíamos mejorar y qué voy a tener en cuenta para los próximos trabajos que se entreguen durante este periodo atípico para nosotros, ¿no? Que es esta cuarentena que nos está albergando de alguna manera. Ustedes van a ir recibiendo durante la semana que viene una nota, ¿sí? Cada uno de ustedes, les voy a ir enviando un mail a cada uno de ustedes personal, marcándoles que vi en cada uno de los trabajos y finalmente una nota que va a ser como general. Quédense tranquilos que esto va a suceder durante la semana que viene, ¿sí? Por eso voy a dar la chance de que en estos días, hoy es 24 de abril, ¿sí? Tengan tiempo hasta el 27 de abril para enviarme los que me deben trabajos, ¿sí? Bien, para empezar un poco la cuestión. Ustedes entregaron 4 trabajos, ¿sí? El primero de ellos tenía que ver con el análisis del discurso, la intertextualidad. El segundo tenía que ver con los cuentos del patrón y destino de mujer. El tercero, ya les digo, tenía que ver un poco con la literatura como objeto social. Y finalmente el último, de un segundito, tenía que ver con el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes, el cuento de Gabriel García Márquez. Para arrancar un poco, decirles que en los trabajos en líneas generales han estado muy bien, están muy bien resueltos, tienen muy buena resolución en cuanto a la escritura, pero hay que señalarlo por partes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte literaria, que yo la subdividí, habrán notado que de los 4 trabajos la mitad tienen que ver con partes teóricas y la otra mitad tiene que ver con partes literarias. Podría decirse que en un 70% la parte literaria la mayoría lo resolvió muy bien, ¿sí? Las partes que tienen que ver con los cuentos, ¿sí? Que pudo desarrollar las actividades con una mejora, ¿sí? Con un buen ejercicio de escritura y sobre todo con una precisión al momento de contestar. No así con las partes que tienen que ver con la parte teórica, ¿sí? Y esto no tiene que ver con cuánto grado de entendimiento se haya dado o no en cuanto a los temas que se brindaron, sino que tiene que ver más que nada con la argumentación, que es el tema que quería soslayar un poquitito con ustedes. Las funciones de las preguntas que yo les estuve dando tienen la materialidad de que ustedes puedan lograr la comprensión del texto, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes puedan de alguna manera desarrollar el contenido que yo les brindé. En cuanto a la dificultad que tenían sobre la lectura de los textos, es quizás mi no apoyo sobre el marco teórico, ¿sí? Es decir, que no recibieron alguna explicación acorde. Eh, pero quizás yo apelaba a ver a la cantidad de veces que ustedes leían o releían un texto con el fin de que ustedes puedan eh, sobrellevar esta situación por sus propios medios. Es decir, de última pensaba, esto quizás también lo vayan a ver y sentir en la facultad. Si los que tengan que ir a la facultad seguramente les van a tocar textos aún más difíciles que los que yo les brinde y necesitarían más que nada el grado de interpretación, ¿sí? Cuando yo hablo de argumentación, me estoy refiriendo a el grado de tratar de cerrar una idea, es decir, de poder objetivar una idea, cranearla, desarrollarla y finalmente esbozarla en una idea concreta. La mayoría, creo que con esto se dio en el primer trabajo, tuvo un desarrollo de trabajos un poco más contestando en niveles que yo no quiero ni siquiera, no es menospreciar ni nada por el estilo, pero necesito que el grado de argumentación crezca, es decir, que desde esta perspectiva
lo que más me interesa es que ustedes puedan darle un porqué a las cosas que están diciendo, ¿sí? En el análisis del discurso, la intertextualidad, por ejemplo, lo más importante es entender que la intertextualidad como base es la relación entre dos textos, ¿sí? Y estos dos textos se van a entrelazar formando una unidad nueva, ¿sí? Esta unidad nueva tiene como sentido, ¿sí?, la traslación de esos textos, ¿sí? Y después están esto de las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones en las que se sustenta un análisis intertextual, que hay que prestarle mucha atención a eso también. Porque yo hablo mucho en este video de la intertextualidad porque es básicamente lo que vemos a lo largo de todo el año, ¿sí? La intertextualidad es el desarrollo matriz de mi materia en este caso. En cuanto a la literatura como objeto social, lo que también había que tener en cuenta, o que quizás hay que tener en cuenta, es el grado de proporción que la literatura brinda, ¿sí?, como resultado de esto. No por esto quiero decir, y que quede bien claro, que sus trabajos estén mal, todo lo contrario. Los trabajos están muy bien en el sentido de que era lo que yo esperaba, ¿sí? El resultado de preguntas que en cierta manera buscaban la interpretación de ustedes. Lo que yo digo es que tienen que agregarle cierto contenido argumentativo, ¿sí? Que quizás hay grandes trabajos que tienen una proporción de ideas sueltas, ¿sí?, ideas inacabadas, que son muy buenas ideas, pero que no terminan de concretarse, ¿sí? Eso por un lado, y a tener en cuenta para futuros trabajos. Lo mejor que se puede hacer es tomar un borrador y empezar a escribir, ¿sí?, todas las ideas que hayan surgido al respecto de esto, de cualquiera de los trabajos, y finalmente poder darle una canalización al respecto y poder, en definitiva, decir lo que yo quiero decir y no traducir o traslucir lo que yo... No, el copia y pegue, para que quede más claro, ¿sí? No quiero que haya resultados así, porque a mí no me sirve mucho, a ustedes tampoco les va a servir, ¿sí? No es un buen mecanismo copiar-pegar ideas, y el mejor mecanismo que quizás exista es la comprensión de todo esto, ¿sí? Por último, y para cerrar con esto, con este primer video, en el segundo vamos a hablar de los dos textos que yo les había dado. El primero, la novela Aura, que espero que estén leyendo, y la segunda tiene que ver con el texto PDF, que es el glosario de narratología, de los cuales hay unos términos que quiero que empiecen a utilizar ustedes al momento de analizar la novela. Lo que quería hablarles era la proporción de trabajos entregados. Tengo acá la lista, y en el primer trabajo podría decir que, a excepción de 2 personas, todos entregaron el trabajo, ¿sí? Todos y en tiempo y forma. En el segundo también sucedió lo mismo, es decir, la proporción fue la misma, y después en el tercero y en el cuarto ya hubo gente que no entregó los trabajos, ¿sí? Sobre todo en el último, en el cual ya pasaron casi una semana, 2 semanas, una semana y media, y todavía sigo esperando los trabajos. Traten de ser constantes con esto, no quiero que se atrasen ni que se mezclen con otras materias, porque si no después es un lío y es difícil retomar, ¿sí?, textos, sobre todo con el grado de dificultad que tienen, ¿sí? Recuerden que yo les había dado una semana para leer la novela, que es Aura, ¿sí? Y ahí quizás la mayoría tendría que haber aprovechado para esto. Finalmente, para cerrar, espero que estén bien, que cualquier duda o consulta que tengan sobre cualquiera de los trabajos puedan enviarme un mail o utilizar el WhatsApp, ¿sí? Que últimamente está medio cachuzo, está medio apagado y nadie consulta nada. Si se crearon esas redes, quizás es con el objetivo de que ustedes puedan sacarse toda duda, ¿sí? Si bien hay gente que me envía mensajes por privado y por ahí no quiere molestar en lo que es el WhatsApp, yo no tengo problema en que me manden mensajes a mí o que los manden al grupo. Yo puedo contestar en cualquier hora, salvo la madrugada, obviamente, pero en cualquier momento yo puedo contestarles sobre cualquier situación, no tengo ningún problema, ¿sí? Por lo demás, hasta aquí llegó la primera parte del video. En el segundo explicamos lo que tiene que ver con Aura, ¿sí?, y el glosario. Nos vemos.